Estábamos juntos en aquello, intentando destruir a un monstruo. No queríamos incautar droga ni dinero. Queríamos capturar a Escobar. En realidad queríamos matarlo. Y gran parte de nuestra motivación era la venganza. La Policía Nacional nos estaba torturando a nosotros y nosotros lo estamos torturando a ellos. Había un capitán de la policía, el que cayera en manos de nosotros vivo, tenía una tijera para desprezar pollo y le cortaba todos los dedos de los pies y de las manos. Encontrábamos los muñones de los cadáveres. Con taladro le taladraban las rótulas, le taladraban la columna vertebral y el cerebro. Los estaban tirando vivos desde los helicópteros de la Policía Nacional. La guerra fue brutal. La guerra fue de locos. ¿Quién era tan audaz como para ordenar aquellos asesinatos? El bombardeo a Bianca, al DAS, a los agentes de la policía, a los jueces, los ministros de justicia o candidatos a presidente. Quería a Escobar muerto. Amenazó al país entero. Había bombas, asesinatos, cadáveres por todas partes, niños en la parada de bus que volaban por los aires. Era apabullante. Escobar llevó la violencia a un nuevo nivel. Los agentes de la ley querían a aquel individuo fuera de la sociedad. Era una gran amenaza. Había miles de muertes sin sentido que cometía la misma persona. Si no estabas de acuerdo con él, te mataba al instante. No te daba ni un segundo para defenderte. Nunca había visto algo igual. Empezamos a hacer redadas en sus fincas y edificios. También extraditamos a los mayores narcotraficantes del cártel de Medellín. Era surrealista. Era vivir bajo una constante descarga de adrenalina. No parábamos de trabajar. Yo tenía problemas para dormir. No conseguía relajarme por completo para poder dormir. Estabas en el punto de partida de una operación, de iniciar una redada y el general de tu escuadrilla te miraba y te decía, tú y yo a la puerta de entrada. Los narcos tenían armas de cañón largo, rifles Gali, cartuchos de 7,6 a 10 milímetros y metralletas Uzi. Iban armados hasta los dientes. Pese a la determinación de Estados Unidos y de Colombia, los 6 meses de búsqueda no habían causado más que frustraciones, la pérdida de miles de vidas, un gasto de miles de millones de dólares y el despliegue de unidades de élite y de espionaje. La eficiencia que le imprimiera Martínez a las operaciones y el entrenamiento suministrado por la Fuerza Delta mejoraron la velocidad y la eficacia del bloque de búsqueda, cuyo cuartel general se había establecido en la Escuela Carlos Holguín en Medellín. De algún modo, la academia se había convertido en el hogar del coronel Santos, el sargento al mando, y los hombres de la Fuerza Delta, que por allí pasaban en sus rotaciones. Y habían logrado algunos triunfos. El más notable, el 28 de octubre de 1992, cuando Brance Tyson Muñoz, uno de los sicarios más conocidos de Pablo, murió en un proverbial enfrentamiento con la policía. La verdad es que había poco más que celebrar. El bloque de búsqueda había averiguado el paradero de Tyson gracias al programa de recompensas de la embajada norteamericana. El embajador Busby había intentado conseguir que el gobierno colombiano ofreciera dinero por soplos, pero los colombianos lo rechazaron, aduciendo que cualquier cantidad que ellos ofrecieran sería superada por Escobar. Si ofrecemos $1 millón por su cabeza, él ofrecerá 10 por la nuestra, esclareció un miembro del gobierno. Así pues, la embajada siguió adelante por su cuenta, y por cualquier información útil ofreció una recompensa de $200.000 y la posibilidad de comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Por la televisión se emitían anuncios con las caras de Pablo y de sus lugartenientes más importantes. El soplo que llevó a la captura de Tyson había sido la primera respuesta a aquella táctica. Tyson era un famoso asesino, apodado así por su parecido con el boxeador norteamericano Mike Tyson. Se le atribuía una ferocidad y una lealtad total al patrón, a quien conocía desde la adolescencia. El sicario había aumentado de peso y se había dejado el cabello largo para despistar. Aún así, fue delatado por el amigo de un mañoso que trabajaba para Tyson. El informante vivía en un edificio al otro lado de la calle donde el célebre sicario habitaba, y dijo a la policía que podía verle ir y venir.
10 días después de conocerse el domicilio de Tyson, la operación comenzó a la 1 de la mañana con la clave "La fiesta comenzó" susurrada por las radios. El bloque de búsqueda se encontró con un apartamento infranqueable debido a una gruesa puerta de acero, pero la hicieron volar arrancándola de sus goznes. La carga utilizada fue un poco exagerada y la puerta salió despedida con gran fuerza, cruzó todo el apartamento e hizo un agujero en la pared exterior, cayó 9 pisos y finalmente aterrizó con un gran estruendo. Tras la explosión entraron en la vivienda 26 agentes. Tyson intentó salir por una ventana trasera para huir por la escalera de incendios, pero la ventana tenía rejas y quedó atrapado. Murió de un balazo entre los ojos. A fines de 1992, 30 de los peces gordos de la organización de Pablo, incluyendo a Tyson, habían muerto en sendos enfrentamientos con la policía, o sea, el bloque de búsqueda. Pero aquellas victorias tenían un precio. El mismo día que murió Tyson, 15 policías fueron cocidos a balazos como represalia, y en los 2 días siguientes morirían 20 más. Durante los primeros 6 meses de la cacería, cayeron en Medellín más de 580 uniformados de las distintas unidades, muchos de ellos miembros del bloque de búsqueda, cuyas identidades, se suponía, eran secreto de Estado. Aquellos hombres murieron a menudo en sus propias casas o de camino al cuartel general del bloque de búsqueda, lo que demostraba que Pablo no solo conocía sus identidades, sino sus horarios de trabajo y sus domicilios. Pablo ofrecía una gratificación de 4 millones de pesos por cada policía muerto, y su método funcionaba de maravilla. Las muertes convulsionaron a todos los involucrados en la búsqueda de Escobar. Todd, el jefe de la DEA en Colombia, se sentía tan deprimido por la cantidad de funerales, que dejó de acudir hasta que el rango del agente muerto hiciera imposible eludirlo. Eran truculentos. Además, allí no se embalsamaba a los fallecidos, como en Estados Unidos, así que la capilla especial que la policía había construido en Bogotá para dar abasto a tan oscura oleada a menudo apestaba a descomposición. Los colombianos, hombres y mujeres, tendían a demostrar el dolor más que los norteamericanos, por lo que los funerales producían desgarradores testimonios de congoja y de rabia. Las mujeres aullaban y los hombres respiraban hondo, lloraban y más tarde se retiraban a emborracharse hasta caer desmayados. Después de acudir a un funeral en el que una viuda embarazada, con su otro niño en brazos, se echó sobre el ataúd y se negó a soltarlo, el habitualmente estoico Todd regresó a su apartamento blindado y se puso a llorar. Pablo mantuvo una presión atroz e incesante sobre sus agresores. El 2 de diciembre, un coche bomba poderosísimo explotó en las cercanías del estadio de fútbol de Medellín y mató a 27 policías y a 12 civiles. 10 días después, un oficial de alto rango del servicio de inteligencia fue asesinado. Lo aniquilaron con más de 70 tiros. Tocando el fin de aquel nefasto mes, la policía descubrió un coche que contenía 250 kilos de dinamita, aparcado fuera del cuartel general de la PNC en Antioquia. Mientras tanto, en Washington reinaba la impaciencia. Unos meses antes, en septiembre, el Departamento de Justicia norteamericano había acusado al hermano de Tyson, Danny Muñoz, por el atentado del vuelo de Avianca en 1989, destinado a asesinar al entonces candidato a la presidencia César Gaviria. Con la guerra contra el narcotráfico en su punto más cruento, no cabe ninguna duda de que al presidente Bush le hubiera gustado ver el titular que anunciaba la muerte del capo en los días previos a las elecciones, dispuestas para el 3 de noviembre de 1992. Sería un signo tangible de que se estaba haciendo algún progreso. Pero la fecha de la elección llegó y pasó, Bush perdió ante Clinton, y Pablo continuaba prófugo. Clinton llegó al poder en enero, rodeado por un déficit incontrolable, y pronto comenzó a recortar presupuestos. El nuevo presidente estaba menos dispuesto a encarar la guerra contra el narcotráfico desde una perspectiva militar, y eso significaba que, muy probablemente, los días del embajador Bush estuvieran contados. Pocos en Bogotá creían que el nuevo gobierno estadounidense compartiría por mucho tiempo la vehemencia de los que apoyaban el inútil, y aparentemente interminable, cerco creado para dar con Pablo Escobar. La preocupación también crecía en la propia Colombia.
La respuesta inmediata del pueblo a la nueva campaña terrorista de Pablo había sido la rabia. Querían que fuera apresado y castigado. Pero a medida que los meses iban pasando, la sangre seguía corriendo y el número de muertos aumentaba sin cesar, por lo que la ira se fue transformando gradualmente en resignación, y después en impaciencia. Si el gobierno no podía atrapar a Pablo y el coste de la búsqueda era tan elevado, entonces ¿para qué continuar? En la quinta planta de la embajada, todos aquellos factores combinados colaboraron a crear la sensación de que se les acabara el tiempo. El bloque de búsqueda del coronel Martínez no lograba controlar aquellos últimos 100 metros. Al menos esa fue la evaluación que hizo el coronel Santos, que había pasado los últimos 6 meses encerrado dentro de la Academia de Policía Carlos Holguín. La academia disponía de grandes edificios con aulas, barracones, un campo de entrenamiento, uno de fútbol y una pista de atletismo. Los hombres de la Fuerza Delta destinados allí ocupaban una serie de habitaciones pequeñas, donde dormían en catres o colchonetas hinchables. En un cuarto contiguo establecieron su despacho, un escritorio, algunas sillas y un ventilador. Cubrieron las paredes con fotografías gigantes de la ciudad de Medellín y de las zonas circundantes. Cuando Centra Spique les daba las latitudes y longitudes de un objetivo, Santos y sus hombres marcaban el lugar exacto en sus mapas. El coronel Martínez recibía de buen grado la información y siempre se mostraba dispuesto a actuar basándose en ella, pero era demasiado orgulloso para permitir a los norteamericanos planear junto con él las operaciones. Para Santos y los demás hombres, normalmente un escuadrón de 6 que rotaba cada mes, evitar el tedio se había convertido en un reto. Pasaban la mayor parte del tiempo haciendo ejercicios dentro de los terrenos del cuartel general, impartiendo clases a los agentes de Martínez o condenados a la soledad y aislamiento de aquellas pequeñas habitaciones, jugando a los naipes o a los videojuegos, pero siempre contando los días para salir de allí y regresar a casa. Los que compartían el pequeño espacio eran, por lo común, 2 agentes de la CIA y un técnico de Centra Spique, y cuando los agentes Murpio Peña cumplían con sus guardias vivían allí también. Los terrenos de la academia estaban protegidos por 2 cercas concéntricas de alambre, y sobre ellas una espiral de alambre de espino. Fuera de la cerca exterior a pocas manzanas, se alzaba un puesto de control que únicamente permitía el paso a vehículos autorizados. A los norteamericanos se les permitía salir del perímetro vallado para hacer compras en las tiendas y frecuentar ciertos restaurantes. Pero siempre dentro de los límites del puesto de vigilancia, pues tenían terminantemente prohibido salir de las instalaciones del cuartel general. Pero los norteamericanos escapaban de todos modos, y no solamente para los asaltos del bloque de búsqueda. Los funcionarios de la embajada recibieron evidencia innegable de ello, cuando una mujer joven llegó a la puerta de la embajada con un bebé y el nombre de un sargento pelirrojo de la Fuerza Delta. Ella decía que el padre era él, y el cabello pelirrojo del niño añadió bastante credibilidad a la historia. El soldado fue enviado de regreso a Estados Unidos y expulsado de la unidad. El que aquellos hombres se estuviesen escapando a pesar de las alambradas, no debió de haber sorprendido a nadie. Los miembros de la Fuerza Delta eran escogidos entre cientos de candidatos por su independencia y sus habilidades en el combate. Eran hombres arriesgados, concienzudamente entrenados para lograr lo que se propusieran. Y, la verdad, había muy pocas posibilidades de que se quedaran allí tranquilamente jugando a las cartas durante semanas y semanas, mientras a un par de millas ocurría todo lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando se les asignó una nueva tarea. Se los convirtió en observadores adelantados. Se les suministraban las coordenadas recientes de un objetivo importante, y los norteamericanos se dirigían hacia un sitio en la ciudad o en la sierra desde el que podían ocultarse y observar con seguridad la supuesta guarida. Aquellas operaciones adelantadas a veces duraban varios días. A menudo acompañaban al bloque de búsqueda en sus operaciones, manejando aparatos GPS, un sistema de posicionamiento por satélite, con los que estaban más familiarizados que los colombianos. Acompañar en sus asaltos al bloque de búsqueda les granjeó el respeto de Martínez y sus hombres, pues las operaciones eran realmente peligrosas.
Pero ¿cómo podían los norteamericanos pedirles a los colombianos que corrieran riesgos que ellos mismos no corrían? Hasta los agentes de la DEA, Peña y Murphy, sentían la obligación de unirse a las incursiones. Solían montar en los helicópteros con Martínez o con el oficial suyo que liderara el asalto. Algunas veces el bloque de búsqueda pedía a los agentes que los acompañaran con una cámara de video para que grabasen la entrega del dinero a los informantes. Tales eran las sospechas de corrupción que se les pedía a los norteamericanos que mantuviesen la cámara filmando y apuntando a la bolsa de dinero desde el momento que dejaban la base hasta que se le entregara al informante. En una ocasión, cuando se corrió la voz de que Murphy se había escapado de la academia, se le envió un mensaje muy claro desde la embajada: si vuelve a suceder, regresará a Estados Unidos antes que su equipaje. La competencia entre las distintas unidades y servicios secretos en Medellín era feroz. Cada agencia estaba dispuesta a probar que sus hombres, sus equipos y sus métodos eran los más valiosos. La cacería de Pablo se había convertido en un concurso y su ganador se convertiría en el prototipo de unidad y obtendría la financiación correspondiente para tales despliegues en el futuro. Los dos oponentes más encarnizados eran la CIA y Centra Spike. El servicio secreto dirigía dos tipos de vigilancia aérea: la del silencioso Schweizer, el planeador de alas anchas especializado en captar imágenes fotográficas de alta definición, y su propia versión de lo que Centra Spike denominara el clave Majestic Eagle, o sea, el rastreo de las señales electrónicas que emite un objetivo y su localización. Y aunque las avionetas Beechcraft de Centra Spike realizaban exactamente la misma tarea, en el Pentágono y la Casa Blanca los que se llevaban los laureles eran aquellos que en uno regaban antes la información recién recogida. Peña recuerda haber visto a los hombres de la CIA y de Centra Spike corriendo a los teléfonos para informar cuanto antes. Sin embargo, en Washington a veces se confundía la fuente de la nueva información. En una ocasión el mayor Jacobi de Centra Spike se ofuscó cuando ciertos datos recabados por su unidad aparecieron en un informe de la CIA como si los hubiesen conseguido ellos mismos. Esto provocó una enérgica queja de Jacobi al embajador. En cuanto a Centra Spike, la eficacia de la radiotelemetría era muy superior al de sus rivales. Y los equipos de la CIA habían costado mucho más, y su despliegue era también mucho más costoso. Habían sido diseñados para localizar aeródromos clandestinos de narcos y de guerrilleros en la selva, mientras que los de Centra Spike habían sido perfeccionados sobre la marcha, precisando las posiciones de objetivos puntuales y muy reales. En 1990, cuando Pablo comenzó a utilizar teléfonos móviles digitales con sistema de cifrado, Centra Spike necesitó únicamente 15 días para adaptarse a ellos. Ahora con Pablo fugitivo una vez más, los dos grupos competían cabeza a cabeza, y puesto que los dólares del presupuesto se tornarían más escasos en 1993 y en los años siguientes. Era bastante duro ver a la CIA hacerse con los méritos de Centra Spike, ya que la disolución de la unidad era una amenaza para la supervivencia del ejército. Así que Bush autorizó una competición. Las dos unidades medirían sus fuerzas para ver quién hacía mejor el trabajo de localizar con la mayor precisión varios objetivos. Varios objetivos falsos fueron colocados por todo Medellín, y ambas volaron una serie de misiones de prueba a finales de 1992. Las capacidades de las dos unidades no tenían comparación. Centra Spike fijó el origen de la señal en un radio de menos de 200 metros. El mejor resultado de la CIA no bajó de un radio de 7 kilómetros, aún utilizando 3 métodos de telemetría distintos. Eso resolvió el conflicto y apaciguó los ánimos. La CIA decidió no competir con Majestic Eagle, el sistema de radiotelemetría de Centra Spike. Estos, a su vez, consiguieron otra victoria al obtener un presupuesto aún mayor del Congreso, y confiaban tener nuevos equipos al año siguiente, equipos que duplicarían su precisión. Además, había poco que se le pasara por alto a sus operadores. Sobrevolando Medellín en sus avionetas Beechcraft, Centra Spike controlaba docenas de canales de comunicación simultáneamente, y a veces lo que los hombres oían los dejara azorados. Una vez, después de interceptar una corta transmisión de radio de Pablo, se enviaron las coordenadas que habían calculado a los efectivos del cuartel general por medio de una línea telefónica segura.
Al cabo de unos minutos, después de que la información fuera compartida con el coronel y este lo hiciera con sus oficiales de confianza, Centra Spike interceptó otra llamada, pero esta vez desde el interior de la academia. Por lo visto, alguien del cuartel general de bloque de búsqueda estaba llamando a Parlo para alertarle de que debía alejarse del sitio donde se encontraba. Evidentemente había un soplón en el círculo de oficiales más allegados al coronel Martínez. Los operadores de Centra Spike grabaron la conversación que contenía una advertencia: ya salen. Van a por ti, dirigida a uno de los hombres de Pablo, un tal Pinina. Varios días más tarde, después de que la operación para capturarlo hubiera fallado, un técnico de Centra Spike visitó a Martínez en la academia y le puso la cinta para que la oyera. El coronel no llegó a reconocer la voz, pero sabía que tenía que ser uno de los oficiales de su comandancia. Así que los echó a todos, excepto a los 2 o 3 de mayor confianza. El resto fue asignado a otras tareas en Bogotá. 8 días más tarde, Martínez dio las instrucciones de una operación pendiente a su subalterno más inmediato, el mayor Hugo Aguilar. Al momento el coronel recibió otra llamada de Centra Spike. Los operadores de las avionetas Beechcraft habían interceptado otra llamada de advertencia hecha a Pinina desde el cuartel general, la Academia de Policía Carlos Holguín. Si no es usted el traidor, le dijo el norteamericano, tiene que ser uno de los que está a su alrededor ahora mismo. Martínez se puso furioso y se asustó. Solo habían pasado 2 minutos. Sabía que podía confiar en Aguilar. O quizá no. Mandó llamar al mayor a su despacho y lo puso a prueba. Aguilar pareció enfadado. Juró al coronel que no había sido él el autor de tal llamada y se mostró ofendido. Martínez se sintió avergonzado. Aguilar le dijo que había hecho partícipes de los planes del coronel a 3 oficiales inmediatos, pero que nadie más lo sabía. La información no había salido fuera de la plana mayor del bloque de búsqueda. El coronel sufría una mezcla de miedo y desconcierto. Si en su propio cuartel general no podía mantener una conversación con el oficial en quien más confiaba sin que Pablo lo averiguara 2 minutos más tarde, ¿qué esperanza había de llegar a atraparlo? En menos de media hora Martínez se encontraba en un helicóptero con destino a Bogotá, y allí entregó una vez más su renuncia. Les explicó a los generales que la situación estaba completamente fuera de su control, que la captura de Escobar era un caso perdido y que no quería tener nada más que ver. Los generales no aceptaron su renuncia y le ordenaron regresar a Medellín a poner en orden el entuerto. Cuando Martínez regresó al día siguiente, Aguilar lo estaba esperando junto al helicóptero para comunicarle que habían descubierto al soplón. Al marcharse Martínez hacia Bogotá, Aguilar había salido hecho una furia a enfrentarse a los oficiales con los que había hablado. Los 3 habían negado la acusación y no sin enfado, pero mientras hablaban notaron la presencia de un policía auxiliar, un agente de las fuerzas regulares, asignado a vigilar el perímetro de la base, y que estaba lo suficientemente cerca como para escucharles. Allí había estado también cuando los 4 hombres habían hablado antes. Tiene que ser ese tipo, dijo Aguilar. Antes de acusar al hombre, prepararon una trampa. Con el coronel en el cuartel al día siguiente, recrearon una situación similar. Aguilar salió de la oficina de Martínez y consultó las órdenes con sus 3 oficiales, colocándose lo suficientemente cerca de la gente para que éste los pudiera oír. Efectivamente, minutos más tarde Centra Spike grabó otra llamada telefónica en la que constaba la información falsa. El guardia fue acusado y confesó. Presa del pánico y temiendo por su vida, explicó que había sido reclutado por un subteniente, uno de los hombres que habían sido desterrados por Martínez hacía 9 días. Incluso les informó de que le habían pagado para matar al coronel, que le habían entregado una pistola con silenciador y que unas noches antes hasta se había subido a un árbol desde el que veía al coronel sentarse a leer hasta altas horas. El policía estaba demasiado lejos y no se sintió lo suficientemente confiado de su puntería. Al temer que un disparo fallido sería contestado con fuego y que moriría, había decidido pasar un par de días practicando con la pistola antes de intentarlo de nuevo. Quería haberlo hecho la noche previa, pero el coronel aún no había regresado de Bogotá.
Martínez sabía que los norteamericanos desconfiaban de todos y cada uno de los colombianos, de él inclusive, así que las llamadas a Pablo lo harían angustiado. Cuando el soplón fue descubierto, Martínez sintió más alivio por poder quitarse de encima la sombra de la sospecha, que por haber escapado por los pelos a una bala asesina. De cualquier modo, el incidente probó otra vez cuán insidiosa era la influencia de Pablo en las propias filas del bloque de búsqueda. Tras haber extirpado al soplón, quedaban ciertas razones para creer que Pablo aún tenía fuentes en el cuartel general. Un asalto a gran escala llevado a cabo el 5 de noviembre en una zona al oeste de la vieja hacienda Nápoles, no había producido resultado alguno pese a que el coronel creía que Pablo se había ocultado por allí, y otra redada realizada 2 días más tarde fue igual de ineficaz. No obstante, a lo largo de aquel mismo periodo las operaciones contra miembros de mediana importancia del cártel eran habitualmente exitosas. Los logros confirmaban la precisión de la información y de la telemetría, pero cuando se trataba de Pablo los asaltos siempre llegaban demasiado tarde. Durante las vacaciones navideñas a finales de 1992, Pablo envió otra oferta de rendición en una carta a 2 senadores colombianos afines. En ella ofrecía entregarse si el gobierno accedía a darles albergue a él y a 60 miembros de las ramas militar y financiera de su organización. El sitio previsto por Pablo era la Academia de la Policía de Medellín. Allí sería supervisado por un grupo de efectivos del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea colombianas. En la carta también exigía que todos los miembros del bloque de búsqueda fueran dados de baja. Además, en dicha carta acusaba al coronel Martínez de torturar sistemáticamente a aquellos a quienes arrestaba para obtener más información. Pablo, el humanitario, exigía la investigación de aquellas violaciones a los derechos humanos y después planteó el desafío: ¿qué haría el gobierno si se colocara una bomba de 10.000 kilos de dinamita en la fiscalía? Y concluía con la promesa de una nueva ola de secuestros y una amenaza a los miembros de la comunidad diplomática y advertía que colocaría bombas en la cadena de radio y televisión estatal, Intravisión, las oficinas de Hacienda y el periódico El Tiempo. Gaviria respondió a principios de enero considerando ridículas aquellas demandas y entendiendo las acusaciones de Pablo respecto a las violaciones a los derechos humanos como una táctica de relaciones públicas. Sin embargo, las amenazas esparcieron el pánico por toda la oficialidad de Bogotá. El fiscal general Gustavo de Greiff pidió a Busby que lo ayudara a trasladar a su familia a Estados Unidos para que sus vidas no corriesen peligro. Por otra parte, en una calle concurrida fue detonado un coche bomba que dejó 40 civiles muertos y otros desaparecidos y daños cuantiosos. A pesar de todo el dolor que Pablo había causado, el coronel Martínez no podía evitar admirar el talento de aquel hombre. Pablo, su enemigo, parecía no perder nunca los estribos, especialmente cuando se veía en peligro. En aquellos momentos, por lo que constaba en grabaciones secretas con sus secuaces, Martínez notaba cómo Pablo irradiaba una calma imperturbable. El capo poseía un gran talento para barajar varios problemas a la vez y nunca hacía un movimiento que no hubiese pensado concienzudamente. Era flexible y creativo. Durante los meses que Martínez impuso un bloqueo de todas las centrales de telefonía móvil en Medellín con el objeto de entorpecer la comunicación entre Pablo y su organización, este pasó automáticamente a comunicarse por radio o por medio de una serie interminable de correos para que aquel que recibía el recado no supiera cuál había sido su origen, pero Pablo no olvidaba rubricarlos con su huella digital de modo que no cupiesen dudas de quién era el autor. Tenía además un buen conocimiento de la naturaleza humana, podía calcular de antemano cómo otros irían a reaccionar, y a partir de allí trazar sus planes. El coronel además admiraba la mente de Pablo, pues al conversar por líneas abiertas con su familia, utilizaba claves improvisadas que requerían datos específicos, lugares y eventos. A menudo la fluidez con la que Pablo manejaba tal información confundía incluso a sus secuaces, que no podían seguirla ágilmente de su jefe. Había otra característica de Pablo que todos apreciaban. En sus mensajes escritos, sus llamadas por radio y por teléfono, se sentía a gusto.
Creía que podía jugar a aquel juego indefinidamente y que podría mantenerse un paso por delante del coronel durante todo el tiempo que fuera necesario, hasta que el gobierno de Gaviria, el fiscal general de Grave, o quizá el gobierno que le sucediera, capitulara y cumpliera con sus exigencias. Por muchos recursos que se utilizaran contra él, Pablo no parecía perder jamás la calma. Turbaba percibir aquella tranquilidad en alguien acosado de un modo tan absoluto, aunque quizás se pudiera hacer algo al respecto. Estados Unidos esperaban que la Fuerza Delta y toda la ayuda de inteligencia de la CIA, el bloque de búsqueda, los PPs y el Ejército Nacional, lo capturara en cuestión de días o semanas. Pero ya tenía 6 meses burlando a sus perseguidores y peor aún contraatacando con acciones brutales, volando manzanas completas, matando uniformados, incluso dando entrevistas como si no le preocupara a las agencias norteamericanas que operaban en Medellín. Esa actitud de Pablo ponía furiosos a sus perseguidores.